de solución de problemas. Luego de esto, depende cuánto tiempo nos tardemos, quiero dar un pedacito para dudas que tengan en general de los temas que entran en el parcial. Entonces, vamos a empezar. ¿Este tema entra? No, este tema no entra. Pues podría entrar directamente, pero eso ya depende de ustedes. Vamos a tener 4 métodos generales para solucionar un problema. Ustedes ya debieron haberlo leído y hicieron su mapa conceptual. Ya deben tener una idea de qué es cada uno de ellos y hoy espero dejar bien claro qué es cada uno. Sí, tenemos simbólico directo, enumeración, prueba de error científico y luego simulación de procesos locales. Vamos a ver ejemplos bien específicos de cada uno para que quede claro. Entonces el primero, bien sencillo, es el que casi siempre se utiliza, ¿verdad? Utilizamos variables y a partir de esas variables vamos a crear un procedimiento hasta llegar a la solución o el problema que queremos resolver. Pueden ser algunas cosas así, ¿verdad? Aparentemente sencillas, o también podríamos incluso expresar una solución en términos totalmente complejos, ¿sí? ¿Y eso? ¿Cómo así? Por eso es una respuesta a algún problema. Pero no necesariamente tenemos que hacerlo así. No necesariamente hay que hacerlo así, van a haber varias respuestas. Estos son problemas, digamos, difíciles, pero podría ser tan fácil como este. 1 más 1, ¿cuál es la respuesta de esos dos? Y estamos utilizando siempre símbolos. Acá donde está ¿Sí? Pero eso no sería prueba y error. No. Aquí estamos utilizando, digamos, aquí no hay ninguna variable, pero esto se refiere a que empezamos con algunas variables y luego vamos modificando esas variables. Vamos a hacer un ejemplo más adelante, ¿sí? Pero era el ejemplo que les habíamos tenido la última vez. Por ejemplo, si yo quiero tener dos números que sumados den 10, cualquier dos números, ¿sí? Y que sean pares, yo pongo x igual a 2, y es igual a ¿cuánto? Y x más y debe ser igual a 10, por ejemplo. Entonces ya despejo, tengo variables, tengo un procedimiento y yo voy a resolver el problema. Pero eso dice intentar expresar la respuesta al problema en términos de problemas que ya sabemos resolver, es solo usar lo que ya sabemos, digamos. Porque depende de lo que ya hemos hecho nosotros para, digamos, aplicar estas variables y estos conocimientos para lograr llegar a la solución. ¿Se recuerdan así como el cuadro que vimos? ¿Sí? Al principio nadie sabía cómo resolver el cuadro y ya después en la otra hoja de trabajo había un cuadro y ustedes ya sabían cómo resolver el cuadro, ¿sí? Vamos sobre lo mismo acá, tenemos que tener cierta experiencia. Entonces voy a seguir con esto. Sí, el problema con este es difícil de explicar. Si ya está muy complejo el procedimiento, tenemos un montón de pasos. Digamos, todo lo que ustedes ven en todas las ecuaciones y que les piden despejar algo, o bueno, evalúe esta función en tal número, todo eso, están utilizando un método simbólico directo, ¿sí? Entonces puede ser difícil de explicar, se puede aprender. ¿Se recuerdan? Y aquí voy a citar a lo que habíamos dicho en una presentación: es imposible enseñar a resolver problemas, pero sí es posible que el estudiante aprenda a resolver problemas, ¿sí? Ahí les conseguí una foto, no está muy buena, pero entonces, ¿cómo podemos aprenderlo? ¿Observando a alguien más? O, esto es clave, ¿verdad? La práctica hace el maestro. Me pasé. ¿Está? La práctica hace el maestro. Si ustedes hacen 20 problemas y todos son del mismo tipo, les aseguro que cuando hagan el problema número 21 ni siquiera lo van a pensar, van a ya sé cuál es, qué es lo que tengo que hacer aquí, solo hacen el procedimiento y llegan al final y ahí se terminó, ¿sí? Una pregunta. O sea, esto del método simbólico es de, por ejemplo, función de algo, suma de algo con todo símbolo. lo que tenga símbolos matemáticos, Ah, okay. que lleve un procedimiento y al final llegues a una solución, ¿sí? Ahora, requiere también una construcción, un marco de trabajo. ¿A qué se refiere con esto? Que nosotros comprendamos realmente qué es lo que nos está pidiendo el problema
y qué tenemos que hacer para llegar a la solución. No va a ser solo, digamos, como los problemas de aquí, si tengo x igual a esto y y igual a esto, que es z, y yo tengo que z es igual a x más y, no va a ser así siempre, sino va a ser como los problemas de física, que les ponen que un carro viene a tal velocidad, el otro viene a tanto, tiene aceleración, y cuánto tiempo tarda en alcanzar el uno por el otro. No le están diciendo qué fórmula utilizar, no le están diciendo nada, solo están diciendo ciertas condiciones iniciales, y ustedes tienen que tener una construcción del marco de trabajo, ¿verdad? Tienen que tener la idea clara de qué es lo que está planteando el problema, y qué está involucrado, qué ecuaciones pueden utilizar, y qué variables deben despejar, ¿verdad? No explícitamente los van a decir, hagan esto. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Bien, entonces, como les decía, esto se genera a partir de una serie de relaciones. Nosotros empezamos con algo, vamos haciéndole ciertos cambios hasta lograr llegar a la solución. Eso es, digamos, tiene un sentido de dirección. Si yo les doy, por ejemplo, la respuesta, pueden ustedes también llevar todo el procedimiento hasta encontrar el primer paso del problema. Entonces, dependiendo de cuál es esa dirección, tenemos esto, ¿verdad? Forward solutions, que son las soluciones hacia adelante. Nosotros partimos de las variables conocidas, esto no está ahí. Luego, tenemos todas las relaciones hasta llegar a la solución. Todo esto lo agregamos al mapa conceptual. Pueden agregar su mapa conceptual. Ahora, el backward, ¿qué es lo que hace? Ustedes tienen la solución, a partir de la solución van hacia atrás hasta llegar a lo que, digamos, a lo que serían las variables conocidas o las relaciones conocidas al inicio. Este usualmente lo considera más fácil, no siempre es cierto, pero tienen la idea de que es más fácil porque entonces, están en la solución. Bueno, entonces, el de forward es desde las variables hasta la solución y el otro es... Pero, por ejemplo, pero ¿cómo va a ser el otro? Hagamos un ejemplo así bien fácil. Tenemos el problema este, ¿verdad? Que tengo dos números pares que suman 10, ¿verdad? Entonces nosotros podemos, si es un forward, ¿qué vamos a hacer? Alguien podría decir, bueno, yo defino x como 1 y entonces x más y debe ser igual a 10, y entonces ahora digo que y es igual a 10 menos x. Solo que uno nos va. Ah, sí, cierto. 2. Sí, entonces 10 menos 2, 8. Sí, entonces mi solución es un número, ¿verdad? Número 1 es 2 y el número 2 es 8. Sí, esos son mis dos números. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo backward? Yo te estaría diciendo, es el mismo problema, solo que yo quiero que lo hagas con x4 y y igual a 6. Entonces, ¿qué puedes hacer? A partir de esto dices, ah, bueno, sí, yo sé que x más y debe ser igual a 10. Entonces prácticamente solo lo estás comprobando. 4 más 6 es igual a 10. Bueno, entonces si se cumple. Sí, este es un problema muy fácil, pero es la misma idea. Te están dando acá, no te están dando nada. Uno puede escoger cuáles son los números y ahora la solución, y en esta nos dan la respuesta, y solo hay que comprobar que se cumpla la solución del problema. Sí, queda más claro así. Bien, entonces, ahora el método de numeración. Este, digamos, le dicen a fuerza bruta porque no necesariamente está pensando bien qué es lo que va a hacer, sino que simplemente va a considerar todas las opciones. ¿Sí? Aquí hay ventajas y desventajas igual. Entonces, hay dos detalles aquí específicos. Debemos de poder conocer cuáles son los candidatos, todos. Si son 10.000 candidatos, debemos saber los 10.000 candidatos posibles, y una prueba o criterio para seleccionar la solución correcta. Entonces,
tipos de prueba, ¿sí? El criterio que yo les decía puede ser ya sea de búsqueda, ¿verdad? En específico, que sea independiente de cada fue la palabra ahorita, de lo que habíamos dicho acá, de cada candidato, así es. Entonces, que sea independiente de cada candidato. Nosotros podemos agarrar el candidato 1 y ver si ese aplica, ya. ¿Sí? Si tenemos la suerte de que el 1 era la solución, ahí estamos. Pero si tenemos la mala suerte de que el candidato 10.000 era la solución, tuvimos que hacer las 10.000 pruebas. Pero no se supone que tenemos que ver las 10.000 pruebas y después de esas escoger. Por eso depende de cuál es el criterio. Si es independiente del resto, podemos ir uno por uno. Pero si es con comparaciones, es decir, cuál es el mejor, cuál es el más barato, cuál es el máximo, cuál es el más bajo, todos estos, sí tenemos que ver todas, absolutamente todas las opciones, ¿sí? Entonces, esto es a lo que me refería, ¿verdad? 4 candidatos pueden ser suficientes, o 1000 candidatos podrían ser insuficientes, depende de cómo sea el problema. Sí, si yo les digo pocos candidatos sería algo ambiguo, ustedes ya saben que es ambiguo, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía, los dos criterios, aplicando comparaciones o aplicando a cada candidato independiente. ¿Vamos claros ahí? ¿Sí? ¿Por allá? Entonces, hay otro método, que sería el método de prueba y error científico, ¿verdad? Ya llevamos 2, enumeración, simbólico directo, y este sería el tercero, prueba y error científico. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a intentar adivinar una solución, después vamos a ver, estando ya ahí con esa prueba, vemos qué tan lejos estamos de la solución. Podemos decir que nos movemos hacia esa dirección de la solución y luego volvemos a repetir, ¿verdad? Volvemos a tirar así como un tiro de suerte a ver si llegamos a la solución y así nos mantenemos hasta llegar a la solución real, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creación de nuevos medicamentos. Alguien viene y dice, yo creo que esta solución puede funcionar, la hacen, medio funciona, luego se dan cuenta que pueden mejorarla todavía, entonces vuelven a tirar otro producto, o con las versiones de software también, tiran un software, miren Office cuántas versiones tiene, ¿sí? Van, digamos, no son soluciones totalmente malas, pero las pueden ir mejorando, entonces van apuntando a hacer siempre una mejor solución. Sí, vamos a ir a ver también montar bicicleta, ustedes se suben, creen que subiéndose de esta manera lo logran hacer, de repente se caen, entonces vuelven a levantarse, vuelven a probar, corrigen una parte, pero ahora tienen error en balancearse, se vuelven a caer y así se van hasta lograr la solución correcta. Igual cuando aprendan a manejar carro, tal vez no logran meter bien la palanca, suena feo, se les apaga el carro, tal vez la primera vez que manejan se les apagó 25 veces, la segunda 15, la tercera 2 y ya después la quinta, 20ª vez ya ni se les apaga, ¿sí? Entonces todos estos utilizan método científico de prueba de error, que no necesariamente, digamos, puede sonar a qué mal método, pero no necesariamente es malo, ¿sí? Depende de cuál es la aplicación. Cada uno de estos métodos va a tener uno mejor o podría ser uno de los peores métodos para solucionar un problema. Por eso estamos viendo todos. Este método también lo podríamos utilizar en problemas que metes al alumno. Podríamos utilizarlo. O sea, no es como que sea exclusivo de esto. Por eso, no es exclusivo. Depende, si nuestro método funciona, podemos, si nuestro funciona para el mismo problema, podemos usarlos todos y indicar cuál es el mejor. Entonces, aquí había después un ejemplo un poco largo, no sé si todos lo logran entender, si no lo podemos ir viendo paso a paso. ¿Sí? Entonces, el método directo, digamos, aquí no va tanto a símbolos, sino a pasos bien precisos y directos, ¿verdad? Aguja a la izquierda, hilo a la derecha, mirar al ojo de la aguja, ¿verdad? El ojo de la aguja es, ustedes
menos aquí lo voy a hacer grande. Si miran todos hasta allá, si esta es nuestra aguja, digamos que algo así. ¿Sí? Entonces, tenemos la aguja a la izquierda, el hilo a la derecha. Mirar al ojo de la aguja con cuidado. El ojo de la aguja sería este. Mirar la posición del hilo, averiguar la dirección en la cual hay que mover la mano, ¿verdad? La mano derecha. Un movimiento de la mano derecha, insertar el hilo en el ojo y punto. Es directo porque se supone somos totalmente precisos para poder meterlo, ¿sí? Esto es igual que símbolo directo. Este sería, solo que no es, ajá, no estoy poniendo simbólico o directo porque no tenemos símbolos, pero sería un método directo. Ahora, el mismo ejemplo, pero con un método de numeración, ¿sí? Empezamos igual. El problema es que vamos a dividir este ojo, ¿verdad? Lo vamos a dividir en pedazos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, supongamos que hay 40.000 secciones y vamos a mover el hilo en cada una de estas secciones en orden. O sea, voy a empezar acá y así, ¿verdad? ¿Sí? Y luego cuando el hilo entre en el ojo, digamos, aquí voy a agarrar un cuadro totalmente, ¿sí? Porque este es uno de numeración, ¿sí? No necesariamente sé cuál de todas va a ser la correcta. Yo voy a dividir esto en varias secciones y como esa prueba de error, esa fuerza bruta, yo voy a empezar a agarrar cuadro 1, entré, no entré, cuadro 2, entré, no entré, y así. Alguien podría decir, bueno, yo no lo quiero recorrer así, sino lo quiero recorrer en diagonal. Es válido también, depende, ¿sí? Pero necesitamos saber cuántas opciones hay, ¿sí? Cuántos candidatos y qué criterio tomar para saber si ya cumplimos o no con la solución. ¿Cuál es el criterio? Si entró en el ojo de la hoja o no. ¿Cuántos candidatos hay? 40.000 dudas. Si el criterio es cuando el hilo entre en el ojo de la aguja, detenerse, si lo mete a la primera ya estuvo. Sí, pero como no sabes, tenés que empezar, digamos, a partir de tu primero, o si tu primero es este, o si tu primero es este, tienes que empezar en uno de esos y empezar a hacer las pruebas, porque lo estás haciendo a fuerza bruta, no sabes cuál va a funcionar y cuál no. Ese es el problema con esto. Y es lo que yo les decía, si el cuadro, digamos, si el cuadro inicia acá, borro todo esto, si el cuadro inicia ahí, es mucho más probable que a la primera, vamos a la primera no, pero en la segunda ya estoy dentro de la aguja. Pero eso depende de cómo va en mi cuadro y cómo va en mi método, cuántos candidatos pongan. ¿Duda? Una pregunta, pero ¿por qué no puede empezar de una vez solo con el ojo de la aguja? Porque no sabemos, por eso, no sabemos en qué momento va a entrar. Pero otra pregunta, ¿cómo sabe exactamente, pues no exactamente, sino cómo sabe cuánto sería el espacio que va a tomar? Eso lo definimos nosotros, o sea, cada uno podría definir, es lo que decía, cada uno puede definir un cuadro así grandote, alguien podría definir uno así, alguien podría definir un triángulo, ¿sí? Eso depende de cada uno y lo que hacen es partirlo en un número de secciones definidas y probar en cada una de ellas hasta lograr llegar a la solución. ¿Sí? Como dice que es método de numeración, no habría que enumerar la cantidad de agujas que tenemos, la extensión del hilo o algo así, pero en todos los pasos habría que meter un no es tanto eso, sino es qué tantas posibles soluciones tenemos, enumerar qué tantas posibles soluciones tenemos y después probar cada una de esas posibles soluciones en cuanto a un criterio para saber si llegamos a la solución o no. ¿Sí? Ya. ¿Dudas por este lado? Por este lado. O sea que el largo del hilo no importa, ¿no? El largo del hilo lo podemos sacar de la variable. O sea que las 40.000 secciones por decirlo así son inventadas. Sí, depende. Alguien podría haber dicho esto lo voy a partir en 10.000 o la voy a partir en 1.000.000 de secciones, depende, ¿no?
O sea que eso lo partimos en cuanto Depende de en cuántas secciones lo vas a partir y de cuál va a ser tu pedazo de área. Pero lo importante ahí es que va a haber un número finito de posibles soluciones que las vas a probar con respecto a algún criterio. ¿Sí? Como un círculo, ¿verdad? O sea, si no, Si no, se repite y se repite y se repite hasta llegar a la solución. Ahora, solo una cosa, yo Sí. puedo partir en dos si hubiera querido. ¿Partir en dos en qué sentido? A un cuadro, Dos secciones. Sí, pero igual tendrías que haber probado todas las soluciones. Vaya, Pero ¿a qué te referís con dos cuadros? O sea, no, o sea, un cuadro, pero cuadro solo en vez de tener 40.000 secciones, solo dos. Ah, sí, pero digamos, si tú. Entonces lo voy a hacer así. Y voy a hacer un zoom a esto. Sí, tenemos aquí el ojo de la boca. Sí. Y si solo agarras un cuadro, una sección acá, y la partís en dos, por ejemplo, como estás definiendo mucha área, podrías meter el hilo acá y falló, y podrías meter el hilo acá y falló también. Entonces tu método para llegar a la solución no es bueno. Entonces las secciones tendrían que depender del tamaño del hilo, por ejemplo. Que sea suficientemente bueno para que al probar todas, al menos una sea sea la solución, digamos. O sea que si lo dejamos solo con dos cuadros, solo nos va a dar chance a equivocarnos una vez. Entonces si esa vez no funciona, ya lo tenemos otra. Así es. Por eso, o sea, ustedes lo pueden hacer así, pero este no nos asegura una solución. ¿Sí? Entonces lo que tendrían, por eso es que lo partimos entre tantos pedazos, porque, digamos, aquí... Para ser más exacto. Para al menos asegurar una solución. Digamos que nuestro hilo es así de grueso, ¿verdad? Sí podríamos partirlo en secciones así. Y en más de alguna de todas estas pruebas, vamos a poner el hilo acá, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Incluso aquí podríamos decir, ¿verdad? Entonces tenemos 2, 4, 6, 8 posibles soluciones dentro de este método. Va a ser un óvalo. Un óvalo. Un óvalo del O sea, una figura que sea un óvalo. El punto es partirlo en áreas iguales para que todas tengan, digamos. Pero podrías hacerlo en óvalo si querés. Si es válido para la solución, ¿sí? Estamos. Entonces, enumeración ya lo hemos visto. RC. Hay que esperar a que eso salga. ¿Quién se inventó ese problema? Se tiene todos los caracteres. Entonces, trae error científico. A ver si no me pasé ahora. Sí me pasé. Solo con, ¿Sí? digamos, como el ojo de la aguja, ¿sí? Ajá. Tiene una forma en específico. Podríamos crear una sección cabalito de esa forma y ya. El óvalo, así, claro. Ese es mi único. No, porque no se eso es lo que estás intentando resolver. Como no sabemos en qué punto va a caer el hilo, estamos haciendo. No, si fuera el método directo, ese fue el ejemplo. Sabemos dónde está y directamente lo ingresamos. Ya. Pero en el enumerativo, como vamos a considerar un montón de soluciones, porque no queremos pensar y saber cuál es directamente la respuesta, partimos de un montón de secciones y empezamos a probar hasta, bueno, ahí está. Por eso es a fuerza bruta, porque no estamos pensando ahí está, sino que simplemente agarramos un área y decimos yo no quiero pensar, yo quiero probar 1000 veces, no me importa, pero yo no voy a pensar y no quiero ver dónde está el óvalo. Es la más mecánica. Es la más mecánica. Ahora, prueba y error científico. Y aquí, digamos que podría ser un poco como el enumerativo, pero en versión mejorada. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí nuestro ojo en la aguja. Y hacemos lo mismo, ¿verdad?
podríamos venir, poner el hilo acá. Esa fue nuestra primera, adivinamos y después nos damos cuenta, bueno, estoy aquí, la solución está para este lado, entonces voy a probar correr ahora para acá, ¿verdad? Entonces pruebo y corro acá. Bueno, no, está más arriba, pruebo arriba, ¿sí? Está más hacia el lado izquierdo, pero no tanto como la última vez. Entonces ahora voy a correr solo un poco más y ahí está. Tengo mi solución, ¿sí? Pero ese y el primero no son medio complementarios, digamos. El primero es el directo. Ajá. El directo es, ahí está lo voy a poner acá. ¿Sí? ¿Ese qué método es? Este es prueba y error científico. El directo es, aquí está la aguja, aquí está el hilo, final. ¿Sí? El enumerativo es el que acabamos de ver. Aquí está la aguja, lo partimos y empezamos a probar. ¿Sí? Ese es el numerativo. Este es el enumerativo. Prueba de error, el de en medio y el de a la par es el directo. Así A mí es. me quedó una duda sobre el criterio porque si, como dice que el criterio es nomás entre, ahí está la solución. Y si digamos entra en el de arriba, usted dijo que todavía había que probar los demás. No. Si yo pruebo acá, lo que pasa es que aquí voy a ir en orden, porque yo no sé, digamos que aquí no estoy viendo cuál es el ojo de la aguja. Yo simplemente estoy haciéndolo así a ciegas. Y tengo la capacidad de hacerlo a la misma distancia siempre. ¿Sí? Entonces yo empiezo a probar. Bueno, empiezo aquí, no. Digamos que tengo a alguien más que solo me dice sí o no. ¿Sí? Entonces aquí me dicen no, 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 no. Y así se va. Hasta que de repente aquí me dicen sí. Ajá, y ahí se Pero tuve que probar este montón de veces antes. O podría haber empezado en diagonal, como les decía, y me dicen no, 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 sí. Eso depende de cómo vamos a tomar nuestros candidatos. Pero siempre van a llevar un orden específico. Y al entrar ya lo sigo intentando. O sea, Al entrar, aquí como no necesitamos comparar con el siguiente, el criterio es independiente del candidato. Y si sacan los candidatos, digamos, si se no logras el método, falla, ¿habrá más candidatos? ¿Volvés a repetir el método? Tendrías que replantear tus candidatos porque implica que ninguno iba a cumplir el criterio. Digamos, ese caso tendría que ser que pusiste el área por acá y los partiste todos. Pues suponete, ahí puede haber un candidato que pueda que entre o puede que no, porque no todos son absolutamente. Por ejemplo, sí, como este, digamos, que tiene la mitad así. Podríamos decir que si no entra, digamos que si hizo esto, topó, entonces no entró totalmente, entonces no cumplió. Bueno, pero si vuelvo a repetir, no es la primera. Si lo repetís acá, podría que este sí entre. Entonces simplemente este no cumplió, pero este sí. ¿Están claros los tres métodos con este ejemplo? No podríamos hacer un ejemplo más complicado porque en las horas de trabajo no Sí, es- podríamos hacer un ejemplo más complicado. Por favor. Solo quiero terminar con el de simulación. Ese fue el que no entendí. Es que Yo me imaginé que hay que simular escenas que sea. ahorita vamos a ir a ver. Gracias. Entonces, un poco de análisis sobre este ejemplo, ¿verdad? En el método simbólico directo o en el directo, ¿verdad? Porque en este caso no era totalmente simbólico. No se puede determinar la dirección de movimiento de la mano con el hilo. Sí, simplemente ahí está la dirección, va con dirección al ojo de la aguja y punto. El método de numeración, el problema es que hay muchas posibilidades de direcciones, ¿verdad? Y el método de prueba de error científico nos permite saber hacia qué dirección nos vamos a ir acercando hacia la solución. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con simulación de procesos elementales y a veces cuesta un poco cacharle cuál es el sentido de la simulación. Les traje un ejemplo bien específico. No es el del perro y el dueño, pero ese lo vamos a ver también. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tarda una piedra en caer 1000 metros? Ustedes podrían tener un programa donde ponen la piedra que cae, le ponen las condiciones, lo simulan y mágicamente les dice, se tardó 10 segundos o 10 puntos, para ponerlo así exagerado, ¿verdad?
les dice el programa el tiempo en que tarda en caer esté igual y les pone un número o algo así, con un montón de números decimales que realmente, digamos, puede llegar a ser ridículo porque no podemos saber si el tiempo va a ser exactamente ese. En la realidad, al momento de medir, no vamos a poder medir todo eso. Si ese es un dato teórico, nos va a dar una idea de cuál es la solución. ¿Cuáles serán los precios del mercado al final del año, por ejemplo? Ahí lo que hacen también es simular cambios en el mercado. ¿Dónde, por ejemplo, dónde fallan estas? Cuando se cae la bolsa, cuando se cayó la bolsa del mercado, ellos tenían simulado algo, ¿verdad? Que iba siempre creciendo, de repente se cayó, y todos los simuladores no pudieron saber que eso iba a suceder. Ellos habían proyectado que eso seguía creciendo a cierto ritmo, con base en ciertas observaciones, pero al final falló la simulación. Por ejemplo, cosas que son totalmente ajenas a lo que se espera en el programa, pues simplemente él nos va a tirar una solución que cree que es correcta, pero hay un montón de factores que podrían no estar considerando. Entonces, aquí va un ejemplo, ¿no? Entonces el perro y el dueño caminan, el dueño llama al perro, ahorita creo que se va a pasar a la siguiente slide. Bueno, pero el punto es que lo llama, ¿cuánto tarda el perro en llegar hasta el dueño? ¿Sí? Ustedes ya leyeron esto, entonces no importaría. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el perro? Escucha el llamado, mira al dueño, empieza a correr, después de unos pasos mira que el dueño se ha movido y cambia su dirección, después de otros pasos vuelve a ver al dueño, vuelve a corregir su dirección hasta alcanzarlo. ¿Sí? Esa es, digamos, la solución que podríamos nosotros plantear que va a suceder. Entonces lo que se hace es crear un modelo matemático para describir el comportamiento del perro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que ustedes ven en modelos matemáticos son simulaciones de eventos reales. ¿Sí? Todo. Yo creo que ya vieron la ecuación de crecimiento de población, todavía no, pero la van a ver más adelante. ¿Qué otras hay? Por ejemplo, la del banco, está la del resorte, ¿verdad? La constante del resorte, la fuerza. Hay un montón de... Incluso la del carbono 14, con la ecuación del carbono 14 pueden determinar hace cuánto tiempo se murió algo, por ejemplo. ¿Sí? Hay infinidad de métodos que pueden utilizar ustedes para simular algo. ¿Sí? No necesariamente les va a dar el dato exacto, pero les va a dar un buen aproximado. Siempre y cuando puedan, mientras más variables metan dentro de la ecuación, más exacto va a ser el resultado, pero más complejo va a ser resolverlo. Entonces, modelo matemático, decimos el dueño tiene un paso de 3 pies cada segundo. Ahí estamos definiendo condiciones. El perro tiene 6 pasos de 1 pie cada segundo. El perro cambia de dirección cada vez que el dueño da un paso. Si se dan cuenta qué condiciones estamos poniendo. Y luego se supone, ahí está mal dicho, se supone un terreno plano, porque no vamos a suponer que el terreno es rocoso y está en una montaña o está en un volcán. Y el sistema de coordenadas es rectangular. Hay otros sistemas de coordenadas, tal vez los escuchen, están las polares y están las cilíndricas también. Sí, entonces vamos a tomar un sistema de coordenadas rectangular. ¿Podemos llegar a complicar más el problema? Sí. ¿Cómo? Hay viento y entonces eso está reduciéndole el avance al perro, está reduciendo el avance al dueño. El perro tenía una carga en la espalda, el perro acaba de tomar agua, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada cierto número de pasos para orinar y entonces baja su peso y entonces aumenta la velocidad. Podemos complicarlo, ¿sí? Por eso les digo, este es solo un estimado. ¿Cuál es la clave de esto? ¿Verdad? El conocimiento de cuál es el proceso básico. O sea, nosotros tenemos que tener un conocimiento de qué es lo que deberían de hacerse. Cómo se iba a comportar el perro y cómo se iba a comportar el dueño también. Poner condiciones a nuestro problema para poder simularlo.
Y esto siempre, ¿verdad? Siempre va a ser en términos matemáticos. ¿Dónde se hacen las simulaciones? Usualmente en una computadora, porque ella es capaz de procesar mucho más rápido que nosotros un montón de variables. Obviamente, ¿cómo se ingresaron esas ecuaciones? Eso sí lo trabajan matemáticos, lo trabajan, probablemente ustedes lo van a trabajar. Con ecuaciones diferenciales ya van a ver qué tan complejas se pueden poner las cosas. Y les va a sonar a eso, por ejemplo, ¿qué vienen en ecuaciones diferenciales? Eficiencia del carro, ¿sí? Nosotros podemos modelar un carro con velocidad constante, ¿sí? Eso es una simulación. ¿Cuánto va a avanzar el carro? Si cada cuadra que avanza gasta, voy a poner así ridículo, ¿verdad? Un galón de gasolina. Eso podría ser una, ¿sí? Si la complicamos, ¿qué pasaría? Si la complicamos, entonces decimos que mientras va perdiendo gasolina, va siendo más eficiente porque tiene que mover menos peso. Entonces en cada cuadra va cambiando la condición, ¿sí? Eso es ecuación diferencial. Entonces, vamos claros ahorita, o más o menos la idea. Ahorita les voy a poner yo un problema de la vida real. Para este es como, hay que saber. ¿Sí? ¿No? Entonces, para otros problemas de química y física que desconocemos, hay que examinar un segmento del problema. Digamos, si no tenemos una ecuación que pueda describir eso, ¿verdad? Nos vamos a un pedazo, como quien dice que partimos el problema en pedazos. Nos vamos a un pedazo bien específico, vemos qué sucede. Si logramos, digamos, ponerle una ecuación a este proceso, entonces podría volverse una ley que gobierna ese proceso. Otro ejemplo de simulación es tráfico de vehículos. Se supone, y eso deberían de ser cuando van por un semáforo, primero lo simulan para ver cómo va a interactuar todos los carros y luego deciden si es viable o no poner un vehículo. Entonces, para que no se aburran, el ejemplo que les traigo hoy es un megaproyecto que se hizo el año pasado. Eso está terminado. Si alguien lo quiere ir a ver en vida real, está ahí arriba. Entonces, ¿esto qué es? Es un diseño de una silla de ruedas, ¿sí? Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos? Esta silla de ruedas, Es la silla de ruedas que vos empezaste con sí, es la misma idea. Esta es la segunda fase. Digamos, ese es lo que se quiere, ¿verdad? Que empezamos con una idea aquí en la U y eso se va mejorando hasta lograrla hacer realidad. Pero no necesariamente la misma persona, sino se va dejando aquí en la U y entonces los demás alumnos van agarrándolo. Entonces, si alguien de aquí se quisiera cambiar a electrónica, pues por supuesto podrían seguir así. Entonces, ¿qué hace la silla de ruedas? Es capaz de subir y bajar gradas. Y entonces lo que hicieron es, si ustedes ven, si pudieran ver todo esto a detalle, ¿verdad? No puse todas las fotos del detalle, pero ahí simularon los motores, los sensores, las ruedas, la armadura, y después incluso hicieron una simulación de cómo iba a subir y bajar gradas, ¿sí? Todo eso a nivel simulación. ¿Qué incluía la simulación? Si yo le pongo un peso acá, ¿qué va a pasar con las llantas? ¿Los va a aguantar? ¿Qué se quiebra? ¿Qué no se quiebra? Etcétera, etcétera, ¿sí? Y luego, ya que tenían la simulación, ¿para qué les sirvió? Para saber si eran los motores con las dimensiones correctas, si era el material correcto, si necesitaban hacerlo más grande, qué más tenían que considerar, ¿verdad? Y entonces ahora les tengo ya, después de la simulación, ellos lo llevaron a la vida real, y esto es lo que tienen aquí, ¿verdad? Esto es a modelo de escala nada más, pero ustedes se dan cuenta, es totalmente similar a lo que ellos simularon. Y esta parte de acá es muy similar a la otra que les tenía de arriba, ¿sí? Y estos ya son los motores y todas las armazón. Entonces, sí sirve, digamos, simular. Y como les digo, no necesariamente tienen que ser cosas, digamos, tan sencillas, sino pueden llegar a ser más complejas como esto, ¿sí? Ya el diseño de piezas y fabricación de piezas bien específicas. ¿Queda más claro qué es la simulación? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy convencidos. Si hubiera el problema, si hubiera abordado el camino, se establece un ambiente controlado y después ya definir variables para, digamos, para tu ambiente,
para cómo se van a comportar los objetos dentro de tu ambiente y luego ya definir la solución. O sea, ya que definiste todos los parámetros de cómo se van a comportar, te los pones en acción, digamos, como que le das un play y eventualmente con el ejemplo del perro, por ejemplo, que va el perro con el dueño después de tanto tiempo. En estos podías ver si el peso aguantaba o no aguantaba. Si no aguantaba, pues cambiar la pieza y lo volvés a probar, pero está simulando el material, está simulando el peso, está simulando todo, ¿verdad? Y en el caso del perro, ¿qué era lo que simulabas? Cuál era la velocidad, cómo se iba moviendo, el plano, ¿verdad? Que era totalmente plano, no iba a tener nada de viento, ni rocas, ni nada que lo que... Eso lo asumíamos. Esas son las suposiciones. Entonces tu solución es válida bajo esas suposiciones. Si la suposición, digamos, si al hacerlo en vida real te das cuenta que eso no funcionó, es porque entonces tenés que mejorar La simulación. tus condiciones, y ahí es donde entran, digamos, ya un montón de métodos más complejos como las ecuaciones diferenciales, porque esos se apegan más a la realidad. Entonces, a manera de resumen, o nadie tiene otra duda, ¿no? A manera de resumen, si el simbólico directo sí es totalmente matemático, luego enumeración es considerar todos los casos, ¿verdad? Entonces hay alguien contándolo con los dedos, entonces va a empezar a contar cada una de las soluciones hasta lograr llegar a la solución correcta. Prueba de error, sí van a probar y después van a ir corrigiendo. Ese es más o menos un chiste. Luego simulación, y no son los simuladores, ¿verdad? Si no es una simulación así, es algo ya que van a tener ustedes un resultado gráfico, ¿verdad? O algo que ya les va a tener masticado bajo un montón de condiciones, entonces ya tienen un resultado final. ¿Sí? Entonces, dudas. Ya solo queda la bibliografía. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? Solo son 4 métodos? 4 métodos. No entendí cuando empezaste a hablar del perrito. O sea, eso no entendí que quisiste. Por ejemplo, ¿qué pasaría? O tal vez si quieren, para dejarlo más claro, aquí estaba el método directo, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre que podrían simular este? Sí, si esto es una simulación, y aquí tal vez me entiendan más claro, si es una simulación, voy a levantar esto para que vean bien. Si es una simulación, no necesariamente va a ser totalmente pegado a la realidad. Entonces, ¿qué podríamos decir? Nuestra aguja o nuestro ojo de la aguja es algo similar a esto, ¿sí? Eso no es totalmente real, pero podría ser una simulación, ¿sí? Se apega un poco a la realidad, no necesariamente, pero se pega. Y luego lo que vamos a hacer es, entonces, digamos, simular que el hilo tiene esta forma y después agarramos cierta área, ¿verdad? Y decimos cómo podría yo modelar, por ejemplo, cuántas veces tendría que hacer yo el método numerativo para lograr llegar a la solución. Entonces no lo vamos a hacer nosotros, sino que lo hace la máquina, ya lo va a partir en más unidades, digamos, ¿sí? Más pequeñas. Porque digamos que nuestro hilo lo estamos simulando mucho más pequeño. Entonces lo va a partir en muchas más unidades y va a probar. Ya no voy a seguir ahí, pero todo esto sigue acá. Yo voy a ir probando la computadora acá. Por ejemplo, si será para una simulación del método numerativo, y cuando llegue por acá abajo, entonces va a decir, bueno, aquí yo ya llegué a cuál era la solución y por lo menos tuve que hacer 1000 veces el mismo procedimiento para llegar a la solución, por ejemplo. O si aquí vamos a saber cuánto tiempo necesitamos para llegar a la solución en el numerativo, nos va a decir el tiempo fue de 1 hora, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero está simulando
un método, ¿sí? Pero al hacer la aguja así y el hilo así, no nos apegamos a la realidad. Por eso, depende de la calidad de tu modelo, pero este es el más sencillo, porque no tienes que considerar nada más en la ecuación. Todas las áreas son iguales y ¿de qué dependería? Por ejemplo, condiciones, que la velocidad es que ustedes ponen o hacen una prueba. Ahí también se incluiría en condiciones que fuera cuadrado todo. Así es, pero digamos aquí hacemos una prueba por segundo. Podríamos definir o cambiar esta variable y decir ahorita voy con la duda, voy a hacer 10 pruebas por segundo, entonces el tiempo se reduce. O voy a hacer 1000 pruebas por segundo, eso sí es real, ¿verdad? Pero para la máquina esto es válido, simplemente le estamos definiendo cuáles son las condiciones. ¿Qué tanto se apega a la realidad? Ya Es depende otra cosa. de nosotros. Ahí pusiste como opción, o sea, no, hasta que sí. ¿Qué pasa si reducís el espacio un montón? Pero de lo rojo, pues, hasta que esté tocando el cuadrado negro. O sea, sí, digamos, no todo esto, sino solo esta parte de acá. Ajá. Lo que pasa es que como estamos simulando cuánto tiempo nos tardaríamos en realizar o llegar a una solución con el método numerativo, entonces vamos a usar un área grande, ¿verdad? Así como en este caso, porque estamos simulando la ejecución de este método. La respuesta sería escribir eso. O sea, habría que escribir nada más. La respuesta sería, por ejemplo, como no sabemos cuál es el problema, por eso les puse yo, si el problema es saber cuánto tiempo nos vamos a tardar en encontrar la solución usando el método numerativo, pues tendríamos que definir. Primero, tenemos esto. Segundo, que no se canse el brazo de estar probando tantas veces. ¿Sí? Tercero, cuál va a ser la velocidad de la prueba, cuál va a ser el tamaño del hilo, cuál va a ser el tamaño de la aguja, y después ya le ponemos play y entonces ya nos saca, bueno, yo me tardé 1 hora en hacer 1000 pruebas y llegué a la primera solución. Pero las simulaciones, solo es su simulación, no hay ningún proceso. Es una simulación. Digamos, qué tan buena sea la simulación depende de qué tan complejo estamos haciendo esto. ¿Qué tan variables tenemos en cuenta, criterios y todo eso? Porque digamos, aquí es muy fácil definir esta línea porque es recta, pero si ya la vamos a definir como algo así, ¿verdad? Aquí ya tendríamos que combinar cosenos y senos y entonces ahí ya se vuelve un Una pregunta. Sí, hacer 10.000, tú dices de 10.000 secciones. La respuesta está en la sección 5.345. Entonces hay que poner las 10.000 secciones, poner respuesta en la sección número 3.455. Pero ¿cuál sería tu problema? Siempre meter el hilo dentro de la aguja. Ah, pero me refiero que poner en qué sección. No, simplemente es cuánto te tardaste en llegar a la solución. Entonces, si eran 10.000 pasos, tuviste que dar el paso 5.000 no sé cuál para llegar a la solución correcta. Entonces, por ejemplo, en el numerativo, que sirva para comparar. Si yo pregunto quién es la persona más alta de la clase, tendría que ir comparándose. Digamos, empezamos acá. Entonces, ellos dos se paran. Párense. Solo ellos dos primero. Entonces, ¿quién es más alto? Donald se queda parado. Ahora se levanta Coco, pero se queda parado Donald. Entonces, ¿quién es más alto? Coco. Donald. ¡Ah, Donald! ¡Tú! ¿Quién es más alto? Donald. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier. Entonces Javier se queda parado. Ahora se levanta. Todavía Javier es más alto y entonces así vamos, ¿sí? Uno por uno vamos comparando quién es más alto. ¿Sí? Es el método numerativo donde el criterio no es independiente de los demás candidatos. Aquí tenemos a 28 candidatos y tenemos que ir probando todos los candidatos contra el que mejor vaya saliendo de solución. Pero tendríamos que terminar con toda la clase para decir, bueno, sí,
Xavier es el más alto. ¿Sí queda claro entonces cuándo son independientes y cuándo son dependientes? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? No, no mucho. ¿Por qué? Pero está presente. Es que por ejemplo, vamos otro. Yo pongo cuál es la nota más alta. Donald. En el parcial que va a suceder el jueves. ¿Sí? sí, no es Y tenemos 10 notas acá. ¿Sí? O tenemos este número de notas. Aquí tenemos un 90, un 25, 26, 21, 99 y un 80. ¿Sí? El 80. Entonces, a simple vista, nosotros ya podríamos saber cuál es, pero como lo vamos a hacer numerativo, y el criterio cuál va a ser. ¿Cuántos candidatos tenemos? 6. 6, ¿sí? 6 candidatos. ¿Cuál es el criterio? El más alto de los. La nota más alta, ¿verdad? Entonces agarramos el primer candidato, 90. ¿Contra qué lo vamos a comparar? El segundo. No tenemos nada, entonces agarramos el segundo. ¿90 es más alto que 95? No. Entonces vamos a poner aquí respuesta. Entonces nuestra respuesta ahorita es 95. Pasamos al siguiente. 96. ¿96 es más alto que 95? Sí. Entonces nuestra respuesta es 96. 96 es más alto que 91? No. Hicimos a la siguiente. 99 es más alto que 96? Sí. Pero como tenemos que ir con todos, tenemos que irnos todavía con el último. 80 es más alto que 99? No. Y entonces comparamos todos para llegar a la solución de cuál era el más esa es alto. prueba y error. No, esto es enumeración. Estamos agarrando cada uno de los candidatos y aplicamos un criterio. Prueba de error, ¿cuál sería? Decir como no. Prueba de error, yo digo, este es el más alto. 91, no. Entonces vuelvo a probar. Este es el más alto, no. Vuelvo a probar y, bueno, sí es 99, entonces sí. Ese que hizo ahorita es independiente. No, dependiente. Este es dependiente, depende de todos los candidatos para llegar a la solución correcta. Y el de la aguja era independiente. Ese es independiente porque media vez entró, ahí está, no importa si entró acá, si entró aquí, si entró por acá, no importa. Podemos ocuparnos con lo de haber ¿Podría haberlo hecho? Sí se puede, pero digamos indirectamente estás utilizando una enumeración donde lo partiste en pedazos más chiquitos y después vas a comparar todos los de esos pedazos chiquitos, quién gana entre todos y así. O sea que para comparación sí, dos. Puedes comparar los 2, 3, 3, 5. No importa. ¿Dudas? ¿Más dudas con respecto a los 4 métodos? Y una sola duda más. Ahí Ernesto ya quedó claro. ¿Sí? Entonces, todavía nos queda bastante tiempo. Si quieren, ahí podemos dejarla por ahí. Ahorita me voy a ir con dudas. Entonces,